Descubre tu propósito, encuentra la verdad, lo que anhela tu corazón para comenzar a vivir. Ha llegado el tiempo, siéntete como en casa. Somos tu familia, Comunidad Cristiana de México. Bienvenidos. Siéntete en casa. Somos tu familia. Hola muchachos, buenas tardes, bienvenidos. Hoy vamos a estar viendo una conferencia que se titula Orientación Vocacional o ¿Qué carrera voy a estudiar? Así es que, sin más preámbulo, les pido que pasen nuestros invitados al licenciado Orlando Lozano. Vamos a dar un aplauso, por favor, al licenciado Orlando, a la licenciada Keiko Aguirre y a la licenciada y maestra del Tecnológico Jacqueline Bringas. Denles un aplauso bien fuerte, hombre, bienvenidos. Hola, muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio en el cual vamos a estar platicando sobre la pregunta, ¿verdad? Que muchas veces como jóvenes alguna vez nos hicimos, que tal vez tú te la estás haciendo, o conoces a alguien que te ha preguntado ¿qué es lo que debería estudiar? Ya terminé la prepa o estoy a punto de terminar la preparatoria y ¿ahora qué sigue? Bueno, aquí en este tiempo que vamos a estar compartiendo con todos ustedes, Keiko y Orlando, ¿verdad? De una servidora Jacqueline, pues vamos a dar respuesta a algunas preguntas que tal vez tú te has hecho o que hay alguien cerca de ti, ¿verdad? Que te ha hecho esta pregunta. ¿Tienes hijos? ¿Tienes sobrinos? Que te han hecho esa pregunta o que de alguna manera tú te has preguntado, ¿verdad? O te han preguntado. Ok, con respecto a, por ejemplo, ¿qué es lo que puedo tomar en cuenta yo como para titularme, para estudiar? ¿Qué es lo que debería pensar? Algo muy importante es tus gustos. Debemos de considerar los gustos, las habilidades, si tienes facilidad de palabra, si tienes facilidad para comunicarte o eres bueno para escribir. Es muy importante que cada uno de nosotros tomemos en cuenta la personalidad que tenemos para poder elegir una carrera. ¿Y qué nos dices, Keiko? Pues yo creo que para empezar es importante preguntarnos ¿por qué deberíamos estudiar una carrera universitaria? Y por ahí los que entran mucho a redes sociales o Facebook no me van a dejar mentir, hay hubo una como moda, ¿no? Sobre todas estas personas que no terminaron la universidad, como Bill Gates, como Mark Zuckerberg, que son personas súper exitosas, que no terminaron la universidad y todavía he llegado a ver hasta publicaciones que dicen que no es tan importante que termines la universidad. Y muchos jóvenes dicen, no, pues ¿para qué entro a la universidad si yo quiero ser como Bill Gates o yo quiero ser como Mark Zuckerberg? Pero yo les quiero contar que ellos no son la regla, son la excepción a la regla. Pertenecen a ese grupo minoritario de personas que han logrado, digamos que tener empresas exitosas, aunque hayan dejado la universidad. Estudiar la universidad es muy importante porque te da las bases de un conocimiento previo e importante que necesitas tanto para tu vida laboral, es decir, si decides entrar a trabajar a una empresa, inclusive también si decides
poner un negocio. ¿Por qué? Porque ahí aprendes las bases. Ejemplo, puedes aprender desde cómo sacar tus costos, cómo pagarle a un empleado, cómo pagar las comisiones. Aprendes lo mínimo de derecho laboral o de derecho mercantil. Entonces es bien importante porque aprendemos los conocimientos básicos para podernos enfrentar ya a la parte ya productiva de nuestra vida, nuestra vida laboral, o inclusive ser emprendedores y poner un negocio. Orlando, ¿tú qué nos cuentas? Ok, bueno pues hola a todos, yo soy Orlando, creo que ya todos aquí nos conocen, somos puros de casa. Así que, bueno, me remonto cuando yo iba a estudiar mi carrera. Yo creo que estando con los jóvenes me he dado cuenta que son muy poquitos los casos que no desean estudiar una carrera. Algunos no lo han hecho, incluso apenas conocí a una chica que ni siquiera había terminado la primaria por cuestiones de salud, pero es muy raro. Creo que ahorita ya es como que el contexto te lleva a que estudies sí o sí. Hay muchas opciones, muchas escuelas, pero yo creo que al momento de elegir tu carrera, todos tenemos una previa visión de lo que uno quiere, aspiraciones, y a veces nada que ver con lo que vas a terminar estudiando. Y en ese momento, cuando yo estaba ahí decidiendo que iba a estudiar, creo que una de las cosas que a mí me marcó es que eso es lo que me voy a dedicar toda la vida, ¿no? Y no me vaya a equivocar porque a lo mejor la puedo regar y después ya no voy a querer estar aquí. ¿Qué tal si me frustro mi vida por elegir mal? Y a veces nos lo tomamos como que tan a pecho esta decisión, como si fuera a marcarnos para siempre. Pero yo lo que me dije a mí mismo, o más bien me di cuenta después, es que una carrera no te define. Una carrera solamente es, como dijo Keiko, una estrategia más para que puedas salir adelante, para que tengas capacidades, desarrolles habilidades y que puedas emprender o que puedas trabajar para alguien más. Porque sí es importante pensar en tu futuro. Pero sobre todo, a mí lo que me ayudó a elegir mi carrera fue haber orado y haberle preguntado a Dios cuál era el sueño que Él tenía para mí, ¿no? Entonces fue ser un gran arquitecto y ser usado por Dios. Entonces decidí estudiar arquitectura, aunque otras cosas que también tenía que ver era si yo quería otra carrera, si estaba a mi alcance, si en ese entonces mis papás podían sostener. Yo quería ser diseñador gráfico, así que no se pudo. Decidí arquitectura, estudié en una escuela pública, todo muy bien, y te vas a dar cuenta también que debe ser Dios el que esté impulsando tus decisiones, y a veces te va a costar un poquito someterte a eso, porque quizá no haya el dinero suficiente para pagar una carrera, quizá no haya la escuela aquí que tú quieres, no haya la oportunidad de salir, pero como dice la palabra, haz lo que te viniera a la mano, porque eso está contigo. Y si tú eres obediente, Dios te va a bendecir, pero tienes que hablar con Él. Tiene que ser un acuerdo entre Dios y tú para estudiar, para elegir tu carrera. Esto viéndolo desde el aspecto más, pues, en tu relación con Dios. Y, sobre todo, que puedes hacer muchas cosas después de estudiar una carrera, y ya les platico más de eso, o les platicamos. Algo que también yo te quisiera comentar a la hora de elegir una carrera o dar respuesta a qué es lo que queremos estudiar, es que no escojas una carrera porque ahí se fueron tus amigos. Muchas veces porque ahí se va a una determinada universidad, o se van a ir mis amigos, y yo no me quiero separar de mis amigos. Entonces esa no es una buena forma de elegir una carrera universitaria, porque están mis amigos. Otra cosa que también yo les sugiero, incluso yo veo aquí hay papás, ¿verdad?, que para platicar con sus hijos también, no elegir una carrera porque el papá o la mamá no pudo estudiar una carrera, entonces el hijo va a estudiar la carrera que el papá no pudo completar, o no la terminó, o no estudió.
es importante que nosotros como padres también veamos las cualidades, aptitudes, deseos que tiene nuestros hijos para nosotros apoyarlos e impulsarlos. Entonces, eso también es importante. Conocemos muchos casos, los tres trabajamos en la parte de la docencia, ¿verdad? Pero hemos escuchado como, por ejemplo, termina una carrera el joven y le van y le dicen a la mamá, bueno, aquí está el título, ahora voy a estudiar lo que yo quiero. Y empiezan una segunda carrera y no está mal. Hay personas que estudian 2 carreras, 2 maestrías, 3 doctorados, les da el estudio, bueno, respetable, pero sí conocemos muchos casos. Hay otros casos donde se fueron porque los amigos escogieron esa carrera, entonces, y se dan cuenta que no fue la carrera que ellos querían. Entonces, también esa no es una buena opción. Y hay otros aún más, yo creo que osados, es en el hecho de que, y porque lo he escuchado de jóvenes, dicen, pues, ¿qué dice mi signo zodiacal para qué soy apto? ¿Verdad? Para estudiar cuáles son mis habilidades. No, por ahí tampoco no es la forma para escoger una carrera. Ya si te quieres adentrar un poco, hay algo que se llama test vocacionales. Tú ahí en el Google le das ahí test vocacional y entonces te llevan desde 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tú contestas una serie de preguntas y al final te da la interpretación. De acuerdo a lo que tú contestaste, para qué eres hábil. Entonces eso es una cosa, algo muy recomendable para los jóvenes, llenar algunos test vocacionales, ¿verdad? Y entonces de esa manera yo voy a definir, aunque muchas veces ya lo sabemos, si soy apto para los números, para escribir, cómo es, y si va de acuerdo a mi personalidad. Conocí en unos años que trabajé en Princes, por ejemplo, la persona que hacía la nómina siempre estaba encerrada. Y no hablaba con nadie, todo el día encerrada y no hablaba con nadie. Entonces, yo, por ejemplo, con mi personalidad, que es más de comunicar y que quería estar afuera, yo decía, no, o sea, no aguantaría ni una hora encerrada ahí. Entonces, pero hay personas que les gusta estar arrastrando el lápiz, como comúnmente decimos, haciendo números, ¿verdad? Sí, claro. Y entonces no va a tener ningún problema estar encerrado en un cubículo haciendo la nómina, por ejemplo. Le gustan los números. Entonces sí es importante ver qué es lo que nos gusta y qué es lo que se nos facilita. Bueno, ¿cómo elegir una carrera universitaria? Yo les voy a primero hablar de cómo no la debemos elegir. Así como decía Jackie, la realidad es que a veces, yo siempre he creído que a los 18 años, cuando terminas el bachillerato, es como el peor momento para elegir tu carrera, porque a veces los jóvenes están un poquito confundidos y bombardeados, tienen muchas cosas en sus sentimientos, en su mente, entonces a veces eligen por las razones equivocadas. Algo que pasa muy seguido es lo que comentaba, que eligen la carrera y la universidad donde se fueron todos sus amigos porque no se quieren separar, o donde se fue la novia porque no quieren separarse, porque se aman, se juraron amor eterno y se van a casar, y entonces resulta que se inscriben en la carrera incorrecta, una carrera que a lo mejor ni les gusta, a lo mejor hasta les genera así como pesar, o no entienden nada. Imagínate que no, o sea, que no te gusta y te ponen a hacer dibujo técnico y tú no das una con el lápiz, pero te metiste porque ahí están tus amigos o porque está tu novia, y a la mera hora te peleas con el amigo, terminas con la novia y estás estudiando una carrera que no te gustaba. Otra argumento que me daban mucho, yo trabajé un tiempo en el área de admisiones de una universidad y me decían, es que ando buscando una carrera que sea fácil. Pues les tengo la mala noticia de que no hay carrera fácil. Todas las carreras tienen un grado de dificultad, un reto diferente. También me decían, ando buscando una carrera donde no lleve matemáticas. Todas las carreras llevan matemáticas.
en mayor o menor medida. Las administrativas, las de las áreas sociales, todas llevan una base de matemáticas. La mayoría de universidades los ponen en lo que es el cuerpo básico de las materias. Entonces no se van a librar de ellas tampoco en la universidad. Y otros hablan de la experiencia de personas profesionales en ciertas áreas donde han tenido la bendición de poder tener excelentes trabajos con excelentes ingresos, y entonces dicen: yo quiero ser ingeniero como fulanito porque él gana muchísimo dinero, o yo quiero ser doctor como perenganito porque tiene así una casa enorme en Las Brisas. Pero pensar en cuánto vas a ganar y no pensar en lo que nos comentaba Jackie sobre tus habilidades, qué es lo que te gusta. Al final, yo siempre he dicho, tienes que hacerte la pregunta de decir: ¿me veo toda mi vida sentada en un cuartito arrastrando el lápiz, sacando la nómina, o eso no es para mí? ¿Me veo toda la vida dándole clases a niños de 5 años, o la realidad es que eso no es para mí? Uno tiene que descubrir cuál es su vocación, porque al final de cuentas es algo a lo que te vas a dedicar más tiempo del que estudiaste. Uno llega a estudiar, no sé, unos 15 años, 20 años, pero el trabajo lo vas a desempeñar por unos 20 o 30 años. Imagínate levantarte todas las mañanas para hacer algo que realmente te genera tedio, aburrimiento, depresión, que no quieres. Eso realmente a lo largo del tiempo te va generando mucho pesar y te va minando en la parte emocional. Okay, vamos a abordar ahora otra cuestión bien importante cuando decidimos qué estudiar, y es si me conviene estudiar fuera de casa, o sea, bueno, fuera de tu casa sí, pero fuera de tu ciudad, o quedarte. Y empezamos con la pastora Jackie. Sí, fíjense que es algo bien interesante eso, que esa decisión es una decisión de vida, definitivamente. Yo recuerdo que a mí alguien me decía, hay decisiones que cambian tu vida. Y una de ellas me decía es, por ejemplo, la carrera que vas a estudiar. Me acuerdo que me decían, otra decisión de vida es con quién te vas a casar, si vas a tener hijos, y etcétera, ¿verdad? Pero el hecho de decidir si me voy fuera o no, muchas veces depende de varios factores que yo debo de tomar en cuenta. Uno de ellos, por ejemplo, que yo considero muy fundamental, es si soy muy apegado a la familia, si soy de esos chicos muéganos y mi familia está siempre junta llegué hasta ya al punto de la universidad, pero nunca fui solo siquiera al centro, porque nos hemos encontrado con jóvenes de universidad que nunca en su vida han ido solos al centro o a algún lugar, siempre los llevaban. Entonces, ¿y te quieres ir fuera? Entonces, eso es muy importante que se tome en cuenta. Otra situación también para irse a estudiar fuera, que es muy importante, es la parte económica. Es una de las radicales. O sea, cuento con los suficientes economía, o voy a tener el apoyo de mis papás para poder estudiar esa universidad fuera. Hemos escuchado también en nuestra experiencia, muchos jóvenes se van, pero finalmente terminan regresándose. O a lo mejor tengo la habilidad para trabajar y estudiar, ¿verdad? Soy una persona con mucha energía, con mucho dinamismo, que puedo combinar el trabajo con el estudio. Y trabajo y estudio. Sé ahorita de casos reales que están pasando ahorita, de jovencitos que se fueron a la Ciudad de México y nos decían sus padres, ¿no? Platicábamos con ellos. Es que está trabajando fines de semana. Nosotros le ayudamos, pero con lo que trabajan fines de semana, con eso ya es una gran ayuda para nosotros en cuanto a los gastos. Otro factor o tal vez beneficio es que te vuelves independiente, conoces nueva gente, o sea, tiene sus cosas buenas. Vas a conocer gente nueva, te vas a hacer independiente, ¿verdad? Si antes no guisabas, pues ahora vas a aprender a cocinar. Si antes eras muy derrochador,
te van a dar tu mesada y pues tienes que ajustarte a lo que te den, porque si te lo gastas Sí, en el ya. primer día, pues ya no te alcanzó para terminar la semana adelante. Exacto. Ahí tiene sus pros y sus contras. Si te vas a estudiar fuera y vives solo o vives con algún compañero o compañera, pues aprendes a administrarte, aprendes a ser independiente, aprendes a hacerte cargo de ti mismo, porque pues ya no va a estar tu mamá que te lava la ropa o que te hace el desayuno, sino que son cosas que vas a tener que aprender, y son experiencias de vida y son experiencias positivas. Pero también está la otra parte, como decía Jackie, decir es demasiado apegado a tu familia. Yo trabajé en una universidad que tenía residencias, es decir, que los jóvenes podían vivir dentro de la misma universidad. Y nos pasaba mucho que la primera semana estos jóvenes que son demasiado apegados a su familia, pues en las noches se ponían a llorar y llorar y llorar y llorar, y después de haber ya pagado ahora sí que la renta, la inscripción, el semestre completo, en la primera semana decían a sus papás, ¿sabes qué? Ven por mí porque no lo aguanto, no puedo, me siento sola, me siento triste, esto no está siendo bueno para mi vida. Y terminan saliendo. Yo les comentaba hace ratito que y todos coincidimos, creo, que en el primer semestre de universidad se inscriben 50 y terminan 30. Es el grado en el que más deserción hay a veces, porque se inscribieron en una carrera que tal vez no sabían bien de qué se trataban, o está la otra parte donde mandas a estudiar a tu hijo fuera, dándole ese voto de confianza, y resulta que ya estando fuera, pues el joven se nos confunde un poco y confunde la libertad con libertinaje, y entonces termina destrampado, sin ir a la escuela, reprobando todas las materias, a lo mejor metiéndose en cosas como el alcohol, con malas amistades, y terminan perdiendo el semestre. Entonces en esa parte sí es como muy importante evaluar si tu hijo pues ha dado, si tienes esa confianza de decir yo sé que él no se va a perder, que no se va a dejar llevar, que él va a estar seguro, confiado, que es responsable, que no se va a distraer, o porque sí es un volado muy grande. Eso le pasa, no son pocos los que hacen eso, los que no van a la escuela, los que dicen, me dieron mi mesada, me la gasto toda en fiesta en la primera semana, y sí es una decisión bien importante. Yo siempre he creído que la mejor forma de elegir una universidad es, bueno, primero elegir qué carrera vas a estudiar, y después de eso ver qué universidades tienen esa carrera que tú quieres estudiar, y de ahí pues investigar cuáles son las mejores universidades en esas carreras. Y por último, pues está el factor económico, ¿no? Ver si en esas universidades que son las mejores, donde está la carrera que a ti te gusta, pues tienes la parte, te alcanza para poder ir, porque el hecho de estudiar fuera, si eliges una escuela privada, pues tienes que pagar el hospedaje, la comida y la colegiatura. Y quedarte aquí pues es lo mismo. O sea, si eliges, es que no solamente son los gastos de decir, yo trabajé en la parte de las becas también, entonces había quien decía, pues yo gano 10, la carrera cuesta 7, pues sí me alcanza para pagársela, pero no, porque no solamente son los gastos de la colegiatura, son los otros gastos de materiales, por ejemplo, de libros, de a veces inclusive hasta de ropa, porque hay carreras que te piden que te vistas de cierta manera. Por ejemplo, los de Derecho, yo me acuerdo que les decían, de aquí ya no quiero a nadie en pantalón de mezclilla ni rotos, los quiero bien vestidos porque es parte de su presencia. En el caso de Arquitectura, pues les piden un montón de materiales, el diseño gráfico también, a veces programas de cómputo que no son tampoco económicos. En Medicina los libros también son bastante costosos a veces, y son detalles que sí tienes que tomar en cuenta de saber, como decía Jackie, a lo mejor obtener un trabajo para poder sobrellevar estos gastos que a veces pues sí llegan a ser bastante costosos. Listo. Ok, es algo muy, cada caso es único, entonces hay que valorarlo siempre. Yo no podría decir estoy en contra de que se vayan, tampoco podría decir que estoy a favor de que se queden. Creo que cada caso es individual y hay que valorarlo. Lo que sí es la madurez de cada persona, de cada joven y sus posibilidades. Algo que yo también quisiera agregar es
que investiguemos qué es lo que vamos a hacer, porque a veces nos llama la atención cierta carrera por cierto motivo, pero ahorita que tengo la oportunidad de dar clases a jóvenes universitarios, les pregunto, ¿y checaste el temario? ¿Checaste lo que querías hacer, lo que ibas a estudiar? Entonces, me sorprende que algunos sí lo leen, pero hay otros que ni siquiera saben lo que van a ver en la carrera. Entonces, se topan de repente con materias que para ellos a lo mejor hubiesen podido evitar si lo hubieran querido, pero ahora las tienen que tomar y eso los frustra y algunas veces terminan hasta reprobando y ya no quieren estudiar esa carrera y se cambian a otra. Entonces, que investigues bien si vas a hacer este gasto de moverte, que pues no hagas gastar a tus papás en vano, que te pongas a llorar cuando ya pagaron todo el semestre y que seas tú, porque eres la persona responsable de tu vida, de tu proyecto, de tu futuro, y que desde ese momento empieces a decidir pues con sabiduría. Algo que a mí me pasó es que aunque estudié arquitectura, pero me di cuenta con el tiempo que me hubiese gustado a lo mejor estudiar hasta antropología, sociología, hasta nutrición. Me gusta saber de todos los temas, pero es que es lo que les digo, si tú estudias una cosa, puedes involucrarte con muchas otras, puedes darte cuenta. Incluso ya en el doctorado hablamos de la multidisciplinariedad, la transdisciplinariedad, lo que tenga que ver con mezclar varias ciencias, y ahora los problemas se abordan desde una forma más integral, ya incluso las cuestiones, sí, más holística, más global. Los problemas ya no necesitan de una sola profesión, necesitan de personas que saben de distintas disciplinas. Y tú puedes a lo mejor estudiar una carrera, como en mi caso que estudié arquitectura, y enfocarte en algo, especializarte en algo, y si está dentro del plan de estudios lo puedes tomar, porque la arquitectura no es igual en todas las universidades, no todas las carreras, incluso las privadas, por mucho que te prometen, no tienen las mismas materias. Por ejemplo, donde yo trabajo tenemos topografía, tenemos materias que otras universidades no las tienen. Entonces hay gente que de ahí se enfoca en hacer levantamientos de topográficos, no vayan a creer que de otro tipo. Pero fíjate bien con qué cosas cuenta tu escuela, si cuenta con el equipamiento suficiente, si los profesores ejercen, y otra cosa que yo agregaría es si son personas que se enfocan en la investigación, porque a veces, si a ti te gusta la parte académica, puedes profundizar en esa área. Yo soy arquitecto, pero soy investigador de closet, dicen, porque me gusta la investigación de la arquitectura. Entonces, puedes darte cuenta de la diferencia que hay entre diferentes universidades, los profesores que tienen, el equipamiento y las materias que se dan. Eso investígalo muy bien antes de tomar una decisión si te vas a mover de ciudad. Sí, algo que también es muy importante de tomar en cuenta, como ya lo mencionábamos, la parte de la economía, pero tú joven, tú sabes si por ejemplo te dan por semana y te gastas todo el dinero el primer día. Entonces es un aprendizaje constante cuando tú estás afuera, porque los papás te dan una cantidad para toda tu semana y entonces resulta que pues te la gastaste en un día. Entonces, no hace mucho platicaba con una mamá que me decía que los primeros meses su hijo se gastaba el dinero antes de que se llegara le enviaban por quincena una cantidad. Entonces y ella ahora sí que a escondidas del papá le mandaba extra. Le mandaba extra, pero hubo un día que se dio cuenta el papá y le dijo: tú le estás haciendo daño a nuestro hijo mandándole dinero extra, porque entonces no le estás enseñando a administrarse. Entonces el estudiar fuera es un constante aprendizaje personal, ¿sí? Entonces dice que y habló con su hijo y le dijo: ya no te voy a mandar, adminístrate, porque aunque me pidas, no te voy a mandar. Y el muchacho, confiado de que la mamá siempre le mandaba, le vuelve a pedir, se gastó el dinero antes de que le enviaran lo que le tenían que enviar, y la mamá le dijo: te dije que no te iba a mandar. Y pues también es
Dice, me costó mucho, sufrí mucho, pero después, como 2, 3 veces lo hice y después ya nunca se gastó el dinero totalmente hasta que le alcanzaba. Sí, entonces, pues sí, son muchos factores, no nada más. Y yo te quiero contar mi experiencia. Cuando yo terminé la preparatoria, resulta que tenía un grupo de amigas que se iban a ir a estudiar a la Ciudad de México. Entonces, por eso les decía, o sea, no hagas lo que tus amigos hacen, sino la decisión es personal. Entonces, como se iban a ir, no, pues yo también quiero irme a estudiar fuera. Y pero hubo un día que yo empecé a llorar mucho en mi casa. O sea, ya cuando estaba mirando en serio, que ya era en serio para irme. Entonces mi mamá viene y me dice, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Y le dije, es que no me quiero ir fuera, a ver, vamos a hablar con tu papá. Entonces vienen, nos sentamos los 3 en la mesa, a ver, explícanos, ¿por qué estás así? Y yo me acuerdo que le dije, es que no me quiero ir a estudiar fuera. Entonces, porque yo era como muy apegada a la familia, o sea, mi personalidad así era, entonces, así es, de estar juntos, siempre. Entonces me acuerdo que a mí mi papá me dijo, pues si nadie te está corriendo, me dijeron, nadie te está corriendo, la decisión la estás tomando tú. Entonces ahí yo sentí como que hasta me dio mucha alegría y dije, no, pues yo me voy a buscar una carrera aquí. Y efectivamente busqué una carrera aquí y aquí terminé y feliz, ¿no? Pero sí es cada uno ver si tú estás emocionalmente preparado, ¿sí? Preparado para estar fuera o no. No sé si quieran comentar algo. Creo que pasamos a la última pregunta, ¿sí? Que es, ¿qué sigue después de la universidad? Pues eso depende mucho ahora sí que de qué estudiaste y qué quieras hacer después. Por ejemplo, a veces en ciertas áreas dices, quiero terminar la universidad y voy a empezar a estudiar la maestría y enseguida el doctorado, pero no siempre te es tan funcional. Esto no aplica para las personas que quieren dar clases en la universidad, porque sí es un requisito tener un grado mayor del que estás impartiendo. Entonces, si entre tus planes estudiaste una carrera, por ejemplo, eres contaduría, pero tú quieres dar clases en la Facultad de Contabilidad, lo ideal es que sí hagas una maestría para que puedas entrar o tengas mayor oportunidad de entrar a dar clases en una universidad. Pero, por ejemplo, todas las carreras tienen distintas áreas en las cuales te puedes trabajar, te puedes involucrar. Y es importante que una vez que terminas la universidad, pues experimentes un poco de cada una de estas áreas, ¿no? Porque a veces entramos a la universidad pensando que vamos a dedicarnos a cierta cosa o que la carrera tiene cierto enfoque. Yo les voy a contar mi experiencia. Yo estudié mercadotecnia, pero muchos de mis compañeros decían, pues mercadotecnia es publicidad y entonces yo voy a ser publicista. Y el sueño de todos mis compañeros era, íbamos a trabajar en la Coca-Cola, yo quiero ser publicista de la Coca-Cola. Pero resulta que entramos a la carrera y nos aventamos 2 años de tronco común administrativo y entonces veíamos bases de fundamentos de administración, contabilidad, economía, derecho y todos mis compañeros matemáticas financieras y entonces mis compañeros ¿y dónde están las campañas publicitarias? ¿Y dónde están las cámaras? ¿Y dónde está el hacer comerciales? Y la realidad es que eso solamente es una parte de la mercadotecnia en las cuales algunos se especializan, pero en realidad hay muchos que se dedican a lo mejor a la parte mucho más administrativa, al desarrollo de productos, al desarrollo de estrategias, al decir lo vamos a hacer así, pero no a ir a grabar el comercial. Y algunos eran muy creativos y querían algo más de yo quiero hacer el comercial, yo quiero grabar, yo quiero tener esa como creatividad. Y solamente la publicidad es un área de la mercadotecnia. Entonces, igual pasa con muchas carreras como ciencias de la comunicación, que muchos entran diciendo, es que yo voy a ser conductor de programas de televisión, pero no solamente hay televisión, hay radio, hay publicidad, en esa carrera también se entra lo que es la parte publicitaria, hay quienes como Orlando se dedican a la administración desde
un punto social, desde un enfoque social. Entonces, depende mucho de en qué área quieras trabajar, para partir de ahí también elegir si quieres estudiar una maestría, en qué área la quieres estudiar, ¿no? Porque a lo mejor no se trata como de estudiar mercadotecnia y hacer una maestría también en mercadotecnia, sino lo siguiente que estudies tiene que complementar y ayudar a lo que estás tú trabajando actualmente. A lo mejor si lo que tú trabajas en una compañía y lo que tú quieres es tener la oportunidad de tener un crecimiento, a lo mejor te podría funcionar, no sé, estudiar una maestría cómo gerenciar, o en habilidades financieras, en algo que aporte un plus a lo que ya estudiaste para que puedas tener mayores oportunidades de trabajo. Igual, si por ejemplo quieres, esto es una carrera, pero tu enfoque está en que tú quieras abrir tu propio negocio, entonces tendrías que ver qué de lo que estudiaste te falta. ¿Cuál es tu área de oportunidad para poderte capacitar en esa área? A lo mejor me dices, yo estudié sí administración, pero la verdad es que en la parte financiera no sé cómo hacer un proyecto financiero. Pues a lo mejor te convendría estudiar más hacia ese lado para que pudieras tener ese aprendizaje integral y poder estar completo a la hora de poder enfrentar los retos que también conlleva, porque también tiene su chiste el tener tu propia empresa. Y pues ahí sería como, estas son las opciones. Otra cosa que yo soy del Veracruz, yo vivía en el puerto, pero tenía muchos compañeros que venían de ciudades pequeñas, y entonces a veces estudias algo como turismo y terminas la universidad y te regresas a la ciudad en la que tú naciste, pero en esa ciudad no es un lugar donde a lo mejor el turismo sea una forma de vida. Entonces ahí también tienes que pensar que a lo mejor una de las opciones es irte a donde haya las fuentes de empleo de esa carrera que tú estudiaste. Por ejemplo, hay quienes estudian, no sé, comercio internacional de aduanas, pues lo ideal es que trabajen en una ciudad donde haya puerto para que ellos puedan también desarrollarse profesionalmente. Si estudiaste turismo, pues ir a lo mejor a una ciudad como Los Cabos o como Cancún, donde hay fuentes de empleo, mayor crecimiento, mucho más oportunidades de trabajo para poderte desarrollar. Porque sí hay lugares donde pues tienen un enfoque más hacia cierto tipo de carreras. Sí, complementando aquí lo que dice Keiko, ¿qué más puedo hacer una vez que termine la carrera? Algo que yo les sugiero a todos los jóvenes y aquí los papás que están también con sus hijos, es que la carrera no se termina, y yo se lo digo a todos mis alumnos, hasta que en una mano tengo el título y en otra mano tengo la cédula. La carrera no se termina cuando terminé toda mi retícula o mis materias. Hice mis prácticas, mi servicio social, cumplí con el requisito en el tecnológico, por ejemplo, hay que cumplir con el requisito del dominio del idioma inglés. Ya tengo todo, pero si no hago el proceso de titularme y gestionar y tramitar el título y la cédula, es como si no hubiéramos terminado. Entonces eso es algo muy importante, porque nosotros hemos conocido muchos jóvenes que terminan la carrera, pero luego empiezan a trabajar o en la ciudad, o trabajar y fuera, les sale una oportunidad de trabajo fuera de la ciudad, entonces les cuesta mucho trabajo regresar a titularse. Otro de los factores por los cuales no se titulan, aun cuando hayan terminado, es porque se casan. Y si son pues señoritas, ¿verdad? Se casan, tienen un bebé y pasan 3, 4 años hasta que ya vienen a titularse con el bebé caminando. Entonces, si es que regresan, ¿verdad? Entonces, eso, y luego nos encontramos con mamás, al menos yo ahí en el tecnológico, ¿verdad? Me encuentro con mamás que me dicen, vengo a hacer trámites por mi hija porque está estudiando fuera y no puede venir a hacer. Le vengo a ayudar para que en todo el papeleo, ¿no? Entonces, si luego la mamá no sabe, estamos en videollamada y estamos orientando a la mamá, le decimos a la hija lo que queremos para que la hija ya le pueda explicar a la mamá, porque la mamá no entiende, y entonces se vuelve complicado cuando tú no te titulas. Entonces, lo primero, cuando ya terminaste todas tus materias, es titularte. Otra cosa, y que es muy real ahorita, algo que comentaba Orlando, es que vivimos ya en un país globalizado. El dominio del idioma inglés
muy, muy importante. Si tú terminaste una carrera y quieres ser competitivo o quieres acceder a mejores niveles en una empresa o aún tu propia empresa, generar tu propia empresa y sabes inglés, ese es un plus, pero si no es una garantía, ¿verdad? Es algo que te ayuda para que tú tengas éxito. Yo recuerdo en mi época de estudiante había una compañerita que estaba en el área de administración y su novio era de arquitectura, me acuerdo. Y ellos siempre estudiaban inglés y decían, no, pero arquitectura, inglés, como que para qué, ¿no? Pero ella era muy metida con el inglés y decía, no, tú también tienes que estudiar inglés. Bueno, finalmente terminaron cuando sabían excelente inglés, pero ¿qué creen? Resulta que las oportunidades para hacer casas, proyectos y todo de este joven que terminó de arquitectura ahí en el TEC, se le dieron en las brisas. Y muchos de sus clientes hablaban solo inglés. Entonces, por el hecho de saber inglés, lo mismo así tenemos egresados en el área de electromecánica. Tú puedes pensar, ¿por qué un electromecánico debe de saber inglés? Bueno, pues por el nivel en donde tú vas a estar trabajando, ¿sí? Entonces, es algo aquí a los papás que tienen sus hijos y a los jovencitos que yo miro aquí, el inglés es básico. Y no porque estemos en un puerto, sino porque ya es como obligatorio que tú tengas el dominio del conocimiento inglés. Anteriormente, pues no, pero ahora sí. Otra cosa muy importante, ¿qué puedo hacer yo? Incluso a mis alumnos yo les digo, un año antes de que terminen la carrera, empezar a trabajar. En temporadas vacacionales, en puentes, en fines de semana, yo los motivo a que trabajen. Y yo les digo, no tanto porque lo necesitas o no, sino porque vas a definir las áreas tal vez que sí te van a gustar y hay áreas donde no. Entonces, pero ya es un ejercicio que estás realizando. Hay que romper la barrera. En las diferentes universidades tienen lo que le llaman prácticas profesionales. En nuestro caso se llaman residencias profesionales. Y puedes hacer tu práctica aún fuera de tu ciudad y regresar a titularte. Entonces, es algo también muy recomendable para los jóvenes que ya están a punto de terminar una carrera, hacer este ejercicio. Algo que también estaba yo aquí escuchando es cuando tú quieres iniciar un negocio. Puedes intentar hacer las dos cosas, iniciar un negocio y tener un trabajo. Y algo que nosotros recomendamos a los jóvenes es, si quieres un negocio, entra a trabajar en el área donde deseas desarrollar tu negocio, para que aprendas el negocio. Entonces, también eso es algo muy bueno que los jóvenes pueden emprender y que en la actualidad es el giro que ya se están dando todas las universidades. Anteriormente nos decían, estudia para que encuentres un buen trabajo, un buen empleo y te vaya bien. Ahora ya no, ahora estudia para que crees tu propia empresa. Incluso las materias de emprendedurismo, tienen diferentes nombres, pero son similares, cultura empresarial. No importa la carrera, ¿mande? Incubaempresas. Incubadora de empresas, no importa la carrera en la que tú estés, mínimo tienes un semestre, porque ya están orientadas las carreras a que el joven también emprenda su propio negocio, su propia empresa. A ver, Orlando. Ok, no, pues yo quisiera decir un montón de cosas todavía, pero estoy pensando todavía en las preguntas anteriores. Bien, en esta parte de qué hacer después de la carrera, pues sí es muy mi caso, ¿no? Porque como dice Keiko, a veces las oportunidades no están en la ciudad en la que vives. Aunque hayas estudiado fuera, puede ser que no esté aquí la empresa que quizá te pueda llevar a ganar suficiente dinero, ¿no? Ahora sí que a desquitar los 5 años que te mataste, te desvelaste haciendo maquetas, planos o la carrera que hayas estudiado. Eso es muy importante. Y sobre todo que pienses qué vas a hacer con tu vida después de estudiar. No solamente, como decía,
es la cuestión académica, sino que comiences a relacionarte, comiences a ver otras oportunidades. Incluso hay personas que estudiaron una cosa y terminan trabajando en otra. No tiene nada de malo, pero que sí las relaciones desde la universidad las vayas haciendo. O sea, no me refiero a que busques el clientelismo o que vivas de favores, de que conozco a tal persona en el ayuntamiento, qué sé yo, sino que desde ese momento tú comiences a ver las oportunidades que pueden abrirse. Por ejemplo, en mi caso han sido relaciones, pero que fueron dadas por el trabajo que se hizo. A lo mejor un maestro que sabe que tú eres un alumno brillante, o a lo mejor alguna persona donde tú hiciste tus prácticas profesionales, como dice la pastora Jackie, que conozcas en el ámbito profesional antes de que termines la carrera. Puede ser ahí una oportunidad laboral. Sí, hay muchas plataformas donde puedes empezar a participar, incluso desde antes de estudiar esa carrera. Por ejemplo, ir a las reuniones de urbanistas, ir a las reuniones de arquitectos, ir a la Casa de la Cultura cuando hacen exposiciones de obras arquitectónicas de Acapulco. Hay congresos que hacen para administradores, congresos que hacen para psicólogos. Es importante que empieces a vincularte, a relacionarte, porque además conoces gente y puedes recibir comentarios que van a abonar a lo que tú quieres estudiar, ¿sí? Te vas a dar cuenta de todas las alternativas, las posibilidades que hay después de estudiar una carrera, a qué se dedican las personas que están ejerciendo lo que tú quieres estudiar, y eso es algo muy positivo. Y pues creo que eso sería todo de mi parte. Sí, algo que ahorita yo estaba pensando, siempre pide consejo. O sea, no tomes decisiones por ti solo. Pide consejo sobre lo que tú quieres, o cuando no sabes ni siquiera qué quieres. O sea, eso es algo importante, como luego escuchamos, acércate con la persona que más confianza le tengas, ¿verdad? Y ve y platícale tus sueños, tus ideas, y ellos tienen más experiencia y te van a orientar. Yo recuerdo perfecto cuando estaba a punto de terminar la carrera, Orlando, un día él me dijo, a mí me gustaría dar clases en el tecnológico. No se me olvida, me acuerdo. Y lo primero que le dije, ¿qué te dije? ¿Que hiciera la maestría? Sí. Le dije, estudia un posgrado, hijo. ¿Quieres estudiar aquí? Excelente, porque eres un buen alumno. Él fue un alumno de 100. Sí, excelente. Entonces el instituto necesita así profesionistas, ¿verdad? Y yo le dije, ¿sabes qué? ¿Qué te sugiero? Estudia una maestría, porque eso te va a dar a ti, te va a dar las tablas para poder ser un buen maestro. Inmediatamente, a la primera convocatoria, él fue y se inscribió. Y parece que no, pero pasó el tiempo. Entonces, en otra ocasión también así platicando, que creímos que ya era el momento para llevar el currículum. Y ya le dije, este es el momento. Él fue y él me dijo, cuando usted me diga. Y ya, él fue y llevó currículum. Y se fueron, o sea, Dios es hermoso porque se fueron dando todas las cosas. Viene un momento de acreditación de la carrera de arquitectura. Tenían el currículum de él, excelente, y lo invitan a ser parte de ese comité acreditador. Quiero decirles que había 3 jóvenes egresados, es parte del proceso de acreditación de la carrera. Había 3 currículum de 3 egresados. Nada tuvimos que ver ningún docente, porque esos se envían a la Ciudad de México y ellos iban a decidir por uno. Y pues, ¿de quién creen que fue? El de Orlando. Ellos decidieron que Orlando iba a formar parte del comité acreditador para la carrera. Entonces, a él lo puso en un nivel muy importante. Entonces, finalmente pasamos todo el proceso de acreditación. Es un trabajo muy intenso porque se evalúan muchas áreas de una carrera. Él forma parte de ese comité evaluador y la carrera se acredita. Entonces,
pero ¿por qué? Él, me acuerdo que platicamos, ¿por qué lo eligieron a él en este caso? Porque él tenía estudios de maestría, a diferencia de sus otros compañeros. Entonces, algo que decía Keiko, o sea, ¿a dónde te vas? ¿A dónde deseas? Entonces tienes que dar los pasos. Pero número uno es, pide consejo. O sea, siempre platica con 1, 2, 3 personas que tú consideres que te pueden dar una buena orientación, y entonces, eso te va a ayudar. Recuerdo a mí, o sea, y han sido varios jóvenes y papás que han platicado conmigo. Un joven estudiaba en una carrera, y me acuerdo que los papás me dicen, oye, se quiere cambiar de carrera. Y me dijeron la carrera donde se iba a cambiar, pero yo conociendo al joven, porque ya lo conocía por su personalidad, o sea, nada que ver con la otra carrera, le dije, ¿sabes qué? Es que en esta carrera va a tener que andar en calle, va a tener que andar todo, de diferente, mucha mezclilla, mucho sol, y bueno, entonces, y tu hijo yo lo miro siempre impecable, o sea, siempre le gustaba andar muy bien vestido, entonces yo no le veo, o sea, para nada, entonces, y finalmente terminó, ¿verdad?, donde estaba, y ahora es un excelente profesionista. Entonces, algo sí, bien importante, siempre pidan consejo para que se les pueda apoyar. No sé. Sí, que creo que esa sí parte súper importante, y también a la hora de elegir, si no saben muy bien de qué se trata la carrera, les llama la atención, pues acérquense a personas que trabajan en esa área. O sea, si dices quiero estudiar contabilidad, contaduría, pues acércate con un contador que te cuente cuál es su experiencia, qué es lo que hace. A veces tenemos una idea de lo que es la carrera y el campo laboral, y a veces la idea que tenemos está muy diferente. Yo me acuerdo que cuando quería estudiar, yo le decía, mamá, quiero estudiar ciencias de la comunicación, y ella me decía, porque no sabía, porque ella es maestra y pues no tenía una idea, me decía, es que esos son los que andan tomándole fotos a los atropellados y a los accidentados para los periódicos. Y yo, bueno, pues tampoco investigué más, ¿no? O sea, también esa es la otra parte, ¿no? A veces vamos y preguntamos tal vez a personas que no tienen tampoco el conocimiento. Entonces lo ideal es que dices, bueno, yo quiero estudiar tal carrera, pues voy a investigar, sí, en internet sí está padre, pero también preguntarle a las personas que se dedican a eso cuál ha sido su experiencia, cómo es. A lo mejor no es tan parecido a lo que tú tienes en mente, o a lo mejor sí, ¿no? Pero sí es bien importante lo que dices, ya que pedir consejo, de también, si ya terminaste la carrera y no sabes para dónde o cómo le haces, pues hay personas que ya llevan un camino recorrido y te pueden decir, no, pues mira, lleva tu currículum así o acá, empieza acá, inclusive hasta para hacer tu currículum, porque eso también es bien importante. ¿Qué foto pones? ¿Qué información es la que le pones al currículum? ¿Cuántas hojas tiene tu currículum? ¿Cómo es la letra de tu currículum? ¿De qué color? Todas esas cosas son factores que parecen pequeñeces, pero que sí son súper importantes. Y hoy en día, inclusive, la parte de qué es lo que publicas en tus redes sociales. Muchos, digamos que reclutadores, áreas de recursos humanos, inclusive personas que están buscando profesionales para ciertas áreas, ahora ya tienen esto como de revisar tus redes. No te lo dicen, o sea, no te dicen, vamos a revisar tus redes, pero se dan una idea de más o menos cómo eres, qué costumbres tienes. ¿Dónde? Se llaman stalkers. Exacto, pero sí lo hacen. Yo sé de algunas personas que lo han hecho, y entonces sacan una idea de cómo es la persona, y a lo mejor por tener una foto que tú pusiste por chistoso, porque te pareció gracioso, sea la foto que haga que no te contraten porque no te ves como muy responsable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Incluso para sacar la visa, ahí te pide, cuando vas a tramitar tu visa, te pide que anotes todas tus redes sociales y los 2 últimos correos electrónicos. O sea, entonces, ¿cuántos te preguntan? ¿Cuántos correos electrónicos has tenido? Anota los 2 últimos y que anotes todas tus redes sociales. Entonces, eso es algo básico ahora. Yo les digo a los muchachos allá precisamente, esto es un punto que siempre lo tocamos, las redes sociales.
Yo les digo, cuiden su imagen, cuiden lo que publican. O en el último de los casos tengan uno que es el de los juegos, pero tengan un correo formal y unas redes sociales formales donde publiquen sus trabajos, en este caso que ellos están estudiando, Sí, también. pensamientos buenos, pues, qué sé yo, o sea, cuiden lo que publican porque son lo que proyecta hacia afuera, ¿no? La imagen que van a dar, o sea, no publicar cualquier cosa. Exacto. Bueno, yo para finalizar quiero decir que aprovechen el tiempo, que estudien y dentro del estudio estudien más. Estar preparado más que tus compañeros es mejor. Di la clase de urbanismo este semestre y yo tenía a mis alumnos haciendo cursos. Les dije que tenían que hacer un perfil en LinkedIn y tenían que seguir a 10 empresas de arquitectura, a universidades, investigadores, y ellos veían las vacantes que ofrecían estas empresas y decía, eso es lo que tú tienes que saber. Entonces tienes que dominar estos programas, tienes que tomar estos diplomados. ¿Quieres un buen trabajo o quieres ser de los egresados que salen de las 10 escuelas de arquitectura que ya tenemos en Acapulco? No, tienes que estar especializado, tienes que saber inglés. Aprovecha los cursos gratuitos que hay. Durante la maestría me tocó pandemia, me tocó en línea, me aventé como 3 cursos y hasta terminé mi carrera técnica en inglés. Entonces aprovechen el tiempo, chicos, porque es mejor hacerlo ahorita que ustedes están estudiando, que es la etapa de sembrar, a después que ya tienen otros compromisos, es más complicado. Entonces, si antes, decía mi abuela, antes hasta con la secundaria trabajabas en un hotel porque escribías bonito y llevabas las cuentas bien, eras bueno en las matemáticas, ahora ya ni con la carrera es tan suficiente. Gracias al posgrado es que se han abierto más oportunidades. Hay amigos que me han hablado, oye Orlando, ¿cómo le hiciste para estudiar becado 100% por el gobierno federal tu maestría? Y ahora el doctorado, gracias a Dios, pero es estudiando, te piden cierto nivel de inglés, te piden muchas cosas, pero tú tienes que estar listo para ese momento para que entonces puedas sobresalir sobre los demás y puedas tener más oportunidades que los otros. O sea, es competitivo, así es el mercado laboral, pero es una gran bendición, porque incluso tengo compañeros colombianos, nicaragüenses que están estudiando con nosotros y nos dicen, Orlando, en México ustedes tienen la gran oportunidad de estudiar. Tenemos becas para hacer la universidad, becas para los que no estudian pero quieren trabajar, becas para estudiantes de posgrado, maestría, doctorado, especialidad. Realmente el que no quiere estudiar es porque no quiere. Y si estudias, tienes que ser el mejor. No hagas las cosas por hacerlas. Pregúntate qué es lo que quieres, investiga y toma una decisión que te agrade a ti también, que te guste lo que vas a hacer, que sea algo que te llame la atención y que te apasione hacer. Sí, vamos a darles otro aplauso, por favor, pueden pasar a su lugar. Gracias. Mira, algo que dice la palabra es, en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y es importante, eso lo mencionaron, que pidas consejo. Si tú como joven quieres estudiar algo, pide consejo, pide asesoría. Si tú como papá no sabes cómo guiar a tus hijos, pide consejo, pide sabiduría, ve con ellos. Dice la palabra que los hijos son como una saeta, como una flecha en manos del valiente. Tú y yo como papás debemos dirigirles. Lo mencionaron los panelistas. Saliendo de la prepa está uno muy inmaduro. Si hay unos habemos unos de 50 que todavía nos falta madurar, imagínate. Entonces, tú puedes darles a tus hijos la oportunidad de que ellos decidan, pero necesitas encauzarlos, necesitas encaminarlos. Eso es bien importante, que no lo mencionaron. No dejes a tus hijos tomar la decisión solos. Dios les ha dado aptitudes, dones, talentos, un carácter específico.
ayúdalos, porque tú y yo como papás ya sabemos de la vida, hemos cometido errores y podemos ayudarlos con nuestro consejo. Ponte de pie. Y todos somos de casa y vamos a hacer una oración. Una oración para pedirle a Dios que nos permita guiar a nuestros hijos, que nos permita darles visión. No podemos esperar que nuestros hijos tan tiernitos sepan qué hacer. Si a nosotros como adultos nos cuesta trabajo, nuestros hijos más, pero debemos de estar con ellos paso a paso, no solamente para escoger carrera, sino con quién se van a casar. Es bien importante eso. ¿Dónde van a vivir? ¿A qué se van a dedicar? Tú y yo como papás y mamás necesitamos ayudarles. Así es que, ¿cuántos trajeron a sus hijos? Levante su mano que trajo a sus hijos. Ok, te voy a pedir por favor que pongas las manos sobre tus hijos. No importa que ya sean cuarentones y cincuentones. Ahí está Dani, eso, excelente Dani. Sebas está solito, vete con tu papá o acá con tu mami. Vivis, abraza a Orlando. Esther, vente con tu mamá. Ahí está Jaque y Rolando. ¿Quién más falta? No se me quede ninguno huérfano. Ahí está Mari. Abraza a un hijo que te guste, Víctor. Ahí ayuda a ¿dónde están? Allá está, ¿cómo se llama? Vero y Didier. Es que ya se me olvidó su nombre, que no los veo. Vete a orar por ellos, Víctor. Pastor Chava, Pastor Anita, agárrense un hijo que les guste. Ayuden aquí a mis hermanos a orar por su hijo, por favor, vénganse. Y vamos a pedirle al Señor su guianza. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, porque así como el Padre Celestial nos guía, nos inspira a través de la palabra, el Padre Celestial nos da oportunidad a que aprendamos a prueba y error a veces, pero si somos sabios, seguimos el consejo. Vamos a orar por nuestros hijos y por nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Señor, gracias porque tu palabra dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas gracias, Señor, porque la carrera, el trabajo, a lo que nos vamos a dedicar, es bien importante que la decisión sea tomada con sabiduría. Padre, danos el discernimiento y el entendimiento para entender el propósito por el cual tú nos salvaste. El propósito, los dones y los talentos de nuestros hijos y nuestras hijas, mi Dios Padre, en el nombre de Jesús declaramos sabiduría sobre nosotros y ponemos nuestras manos sobre nuestros hijos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Declaramos que tu gracia, que tu favor está sobre ellos, Padre. Padre, que el temor tuyo está en nuestro corazón para guiarles no conforme al mundo, Señor, sino guiarles conforme a tu palabra, porque tu palabra es una lámpara que alumbra el entendimiento. Bendecimos a nuestros hijos, declaramos que su corazón te pertenece, declaramos unidad con nuestros hijos y como un acuerdo para que la decisión que se tome con respecto a su futuro sea poniéndose de acuerdo y sea inspirada por ti. Padre, bendecimos a nuestros hijos, bendecimos su futuro, bendecimos su caminar, bendecimos, Señor, su entrada y su salida, y declaramos, Señor, que serán hombres y mujeres que prosperan, que proveen, que bendicen. Espíritu Santo, muchas gracias por esta noche, porque tú estás en este lugar y tú nos estás abrazando con tu amor inagotable, con tu amor perfecto. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno, Señor. Somos fuente de bendición para nuestros hijos y nuestros hijos serán fuente de bendición para sus hijos, Padre. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dar un aplauso al Señor y vamos a dedicar